Pues sí, estaba de vacaciones, leyendo tranquilamente mi feed de noticias, cuando de repente cayó delante de mis ojos, la noticia del 50 aniversario de la muerte de unos astronautas rusos. Así que ha sido inevitable y he tenido que hacer este Memory Backups porque la historia realmente lo merece. Pues un poquito para que empecemos la historia, pues hay que poner un poco en contexto esta situación, ya que allá por los años finales de los 60, principios de los 70, pues había como una especie de pique entre Estados Unidos y la URSS. Era una carrera espacial de la cual unas veces ganaban unos, otras veces ganaban otros, y como siempre andaba el fantasma de la Guerra Fría y la amenaza nuclear, pues siempre tenía como ese doble sentido. El caso es que los rusos, los soviéticos, habían hecho hitos como por ejemplo poner el primer hombre en órbita o el primer satélite o incluso dar un paseo espacial fuera de la nave. Los Estados Unidos, siempre que la Unión Soviética hacía algo, pues intentaba mejorarlo, así que ni cortos ni perezosos, pues Estados Unidos hizo el proyecto Gemini y en vez de poner un hombre, pues puso 2 hombres en órbita dentro de una nave. En fin, ¿qué fue el punto de inflexión que dio por ganador a los americanos? Pues sin duda la llegada del hombre a la Luna, que esta carrera sí que la perdieron los soviéticos. ¿Qué fue la respuesta o cuál fue la respuesta de los soviéticos cuando pasó esto? Pues ni más ni menos que intentar reciclar el cohete Lunar N1, que era un megacohete con el que ponían todo en órbita y con el que pensaban llegar a la Luna, pues lo intentaron reconducir, ¿no? Y lo intentaron reciclar y lo que hicieron fue poner en órbita la primera estación espacial, que se llamó Salyut 1. Con este cohete pues pusieron en órbita varias naves como por ejemplo la Soyuz 10 y la Soyuz 11. El objetivo de los rusos en este caso fue no poner 2 hombres en órbita, sino poner 3 hombres en órbita, un hombre más. Y el objetivo final que querían para dar a ver y a conocer ante el mundo su superioridad técnica era vivir la primera experiencia de vida humana prolongada en el espacio y volver para contarlo. Es decir, tenían intención de llevar 3 hombres a esta estación espacial y ver los efectos y que ellos contaran sus experiencias. Incluso llevaban pues experimentos científicos que hacer allí. La misión no fue fácil, incluso dio problemas pues desde el principio. La tripulación original que iba a ir a la Salyut, esta estación espacial, era Alexei Leonov, que fue el que dio el primer paseo espacial, Valery Kubasu y Piotr Kolodin, pero resulta que en un reconocimiento médico le vieron a Alexei una mancha en el pulmón. Pensaron que era algún tipo de enfermedad relacionada con la tuberculosis y al tener este problemilla, pues según las reglas del programa espacial soviético, pues toda la tripulación se quedaría fuera. No se podía descartar un cosmonauta, todos fuera. Con lo cual, pues bueno, tuvieron que llamar a una tripulación de reserva, por así decirlo. Los 3 fueron Dobrovolsky, Volkov y Pastayev. Estas 3 personas, bueno, pues uno era el comandante jefe, que era Dobrovolsky, luego Volkov, que era ingeniero, y Pastayev, bueno, que era técnico, que tenía más o menos todo controlado por allí. No fue fácil.
tuvieron que ir en esta Soyuz 11 porque había fallado anteriormente la Soyuz 10. Y es que cuando intentaron acoplar la Soyuz 10, me refiero, a la estación espacial, vieron que la esclusa, la escotilla, no soportaba la presión de cierre y llegaba un momento que se deformaba. Esto sí que fue un problema. Así que esto que pasó en abril hizo que se retrasara y que volvieran a lanzar con el consiguiente gasto la Soyuz 11. Cada vez que realizaban un intento y fallaban, pues era un gasto económico, no os olvidéis. Bueno, el caso es que tuvieron que lanzar la Soyuz 11 y con este fallo de la escotilla hicieron una más fuerte, más potente, pues preparada para anclarla a la Salyut. Esto siempre era de la misma manera. Cogían el Lunar 11, la punta del cohete es la Soyuz, por así decirlo. El 70% del cohete es combustible que era capaz de poner en órbita pues estos tipos de satélite, incluso la misma Salyut pues la pusieron en órbita y eran como partes del mismo cohete, ¿vale? ¿Qué fue lo que más les costó? Bueno, pues sobre todo el tema de la esclusa, pero para que vosotros os hagáis una idea de la altura a la que estaban trabajando, los aviones en la Tierra pues suelen volar entre una altura de 8, 12 o 14.000 metros, 14 kilómetros, mientras que para poner algo en órbita pues tenían que llegar a una altura de 200 kilómetros, ¿vale? Para que vosotros os hagáis a la idea. De hecho, la Salyut estaba a esa altura, ¿vale? O sea que, más o menos, los soviéticos sí que tenían controlado este tema, ¿vale? Porque el Lunar N1 era un cohete absolutamente asombroso, con un diseño magistral, y que aunque algunas veces daba algún error, nunca hubo bajas por este cohete. Pero bueno, estaban un poco limitados en el peso de carga. Así que llegó el momento y el 6 de junio despega el cohete con la Soyuz 11 y bueno, por fin llegan a la Salyut y se acopla perfectamente a la estación espacial. No os penséis que fue algo glamuroso, no. Nada más llegar empezaron a haber las primeras tensiones en la tripulación, y es que se encontraron con el primer problema. Empezaron a oler a quemado. La estación estaba acoplada y obligó a los cosmonautas a esperar a ver qué pasaba y no pasar a la estación espacial, sino que estuvieron la primera noche durmiendo en la Soyuz, para que vosotros os hagáis una idea. Mientras tanto, en tierra, pues intentaban averiguar dónde estaba el origen de este olor. La primera misión improvisada de los astronautas fue cambiar un par de ventiladores y encender a mano el sistema de regeneración de aire. Hasta que la estación no tuvo un nivel perfecto de oxígeno, los astronautas no pudieron pasar dentro de la estación espacial, cosa que sí ocurrió el 7 de junio. Los cosmonautas se metieron dentro de la estación espacial y la habitaron. Además, realizaron la primera maniobra orbital orientando los paneles solares en dirección al Sol. La prensa y la televisión se hicieron eco de este éxito soviético, hicieron como pequeños cortos de vídeo y ya fue uno de los primeros récords, que era que la Unión Soviética había conseguido tener la primera estación espacial tripulada. Ahora se abría un abanico de cosas nuevas que hacer, ¿no? Ya estaban dentro, ya tenían todo controlado, todo estable y pues tenían una lista de hasta 140 experimentos científicos. Para que vosotros os hagáis una idea, entre ellos, pues era plantar las primeras semillas fuera de la Tierra y hacer el primer jardín espacial. Soyuz significa unión. Y esta tripulación de reserva no se llevaba bien, pero nada bien.
La tripulación había discutido varias veces por el tema de... Ya os digo, del tema del fuego, del olor, ya hubieron las primeras ahí, los primeros roces. Y bueno, resulta que Volkov le recriminaba a Dobrovolsky que aunque él fuera mayor, era un novato y que él había estado, aunque tuviera 35 años, y había hecho alguna misión ya en el espacio. Y entonces él quería tomar el control y desde tierra le dijeron que respetara pues el orden de mandos. Así que ya empezaban las cosas a estar tirantes e incluso empezaron a quejarse del tema de los trajes de entrenamiento. Recordamos que para poder subir al espacio a 3 hombres, pues tuvieron que prescindir de los trajes de astronautas herméticos. Entonces en esos trajes vieron que cabían 3 hombres en la Soyuz. Ellos dijeron que se sentían súper incómodos, que eran unos trajes súper pesados y dejaron de hacer el entrenamiento diario para paliar la no gravedad, cosa que no hacían. Desde tierra le dijeron que bueno, que aunque estuvieran incómodos, pues iban a perder masa muscular y que eran cosas que no podían dejar, pero ellos se opusieron desde el principio. Era 16 de junio y se encontraron con el siguiente problema, y es que otra vez se detectó humo, con lo cual pues tuvieron que encender otra vez el generador principal de oxígeno y conectar el secundario. Tras cambiar los filtros y volver a la Soyuz, o volver otra vez de la estación a la Soyuz durante más de 6 horas, que incluso se empezó a iniciar la evacuación de emergencia, pues tuvieron ese problema. Se piensa que fue un cable, pero bueno, lo que hicieron fue apagar todo el equipo científico y después de esperar, el 17 de junio pues ir volviéndolo a encender poco a poco, un equipo tras otro, para ver de dónde era ese olor o qué era lo que producía el problema para poder remediar el fallo. Ya llevamos 10 días. Podemos decir que realmente el 7 de junio fue cuando entraron en la estación y estábamos a 17. No paraban de discutir y ya habían tenido un par de problemas graves que incluso habían temido por la permanencia de los astronautas en el espacio. De todas maneras, a los rusos no les convenía que vinieran, porque además de batir el récord de tener la primera estación espacial tripulada, querían ser los que más tiempo iban a permanecer allí, en el espacio. Así que, bueno, siguieron a la espera. El 20 de junio, ya con todo un poquito más estable y sin humos ni olores raros, la tensión no disminuía y la telemetría comprobaba que la capacidad pulmonar de los cosmonautas bajó un 30%. Y es que tenían esos trajes de entrenamiento constantemente una serie de sensores que indicaban a tierra el estado físico en cuanto a presión arterial, sobre todo pulsaciones y respiración. Por fin llega el 25 de junio. Se esperaron a este día para batir el récord que os decía de permanencia en el espacio, aunque tenían intención de quedarse hasta el 5 de julio. Pero debido a las tensiones, a los problemas que estaban sucediendo y todas estas desavenencias entre los astronautas, pues la verdad es que ya desde tierra se había tomado la decisión de volver un poco antes y se retrasó lo máximo posible, que fue más o menos el 25 de junio, como os digo. Así que a partir del siguiente día, el 26 de junio, la única misión de los astronautas fue acomodar la Salyut 1 para dejarla sin tripulación, ¿vale? Dejarla como preparada para que los que vinieran después lo tuvieran todo listo para seguir donde ellos lo habían dejado. Después de 3 días, el 29 de junio, la estación estaba perfectamente apagada y preparada para orbitar sin gente. Sin embargo, al ir a cerrar la escotilla para volver a la Tierra,
tuvieron otro problema. Un sensor se quedaba encendido. Alertaba a los astronautas de que el cierre no era hermético. Tras varios intentos infructuosos, no fueron capaces de apagar ese testigo. Abrían y cerraban la escotilla, abrían y cerraban la escotilla. Os recuerdo que la Soyuz 10 tuvo problemas de deformación a la hora de acoplarla y tuvieron que volver para cambiar la escotilla por otra. El caso es que desde Tierra, ya con la esperanza perdida, les propusieron un sistema alternativo de cierre que sí que funcionó. Al final, el dichoso testigo se apagó. Tras unos momentos de gran tensión en las que casi llegan a las manos, por fin la cosa volvió a calmarse y a estabilizarse, y los astronautas se sintieron con la confianza y la seguridad de que todo iba a salir bien. Por fin, la Soyuz se separa de la Salyut 1. Los astronautas pues aprovecharon para tomar unas fotos de la Salyut, fotos que podéis ver en internet. Hicieron una serie de maniobra de vueltas, la cual consistía en dar 3 revoluciones alrededor de la Tierra e iniciar de manera automática la desorbitación de la nave. Regresaban a casa. Desde Tierra bromeaban ya con ellos y todo. Al cumplir 50 años, hay una cosa curiosa que ha pasado, que es lo que me ha animado también a hacer este programa, y es que se han desclasificado las conversaciones que tuvieron los astronautas con Tierra. Desde Tierra bromearon con ellos y les dijeron que, como habéis perdido tanta masa muscular, os vamos a tener que coger en brazos como los bebés. A lo que ellos pues contestaron: no os preocupéis, que nos vamos a sentar y vamos a dejar que hagáis con nosotros lo que queráis, pero, por favor, dejadnos un coñac al llegar. Todo iba según lo previsto. El modo automático de desorbitación pues estaba funcionando a la perfección. Pero claro, como no podía ser de otra manera, el gafe de esta misión pues volvió a aparecer. A 170 kilómetros de la Tierra, Dobrovolsky dijo: hasta la vista. Eso fue lo único que, como el corto y cambio antes de volver a entrar en la atmósfera terrestre. Pero pasó una cosa súper incómoda, porque desde Tierra intentaron contactar con ellos, pero la radio de repente y las comunicaciones se interrumpieron. Era como que se había roto el módulo de comunicación. Sin embargo, lo que pasó fue algo totalmente diferente. No era un problema del módulo de comunicación. Resulta que una de las cosas que tenía que hacer la cápsula al descender y al alcanzar los 170 kilómetros de distancia con respecto a la Tierra era que se tenía que separar la cápsula de la tripulación y el módulo orbital, ¿vale? Os recuerdo que, la órbita estaba la Salyut a 200 kilómetros y la cápsula ya estaba descendiendo y estaba a 170 kilómetros, con esa aceleración progresiva que tenía. Entonces, una vez que ya no necesitaban el módulo orbital, pues se tenían que separar de él. ¿Cómo se hacía? Bueno, pues eran una especie de explosivos pirotécnicos que tenían que estallar a ambos lados de la nave, ¿vale? Y separaban ambas partes. Pero lo tenían que hacer de manera secuencial, ¿vale? Estaba previsto que explotara una y luego al rato explotara la otra parte del módulo explosivo. Pero hubo un error fatal y esto fue lo que desencadenó la siguiente situación. Al no explotar de manera secuencial, lo hicieron casi de manera simultánea, cosa que provocó que se abrieran unas válvulas
de ecualización de presión. Estas válvulas que estamos hablando eran lo que se iban a encargar de igualar la presión con respecto a la atmósfera terrestre. Os recuerdo que aún no estaban en la atmósfera, sino que estaban en la parte externa de la atmósfera, donde apenas había presión. Estábamos a 170 kilómetros de la Tierra. Estas válvulas, atención, medían 1 milímetro de diámetro. Y se abrieron. Y se abrieron porque no fueron capaces de aguantar las dos explosiones simultáneas. Los ingenieros los ingenieros que hicieron la Soyuz 11 no llegaron a pensar qué pasaría si en vez de explotar primero uno y luego otro para separarse de la cápsula orbital, pues qué pasaría si lo hicieran al revés. Bueno, pues ¿qué pasó? Que se abrieron las válvulas. Al abrirse las válvulas, pues el sensor, el dichoso chivato, el sensor de presión que habían estado al principio cerrando, que no se cerraba, se volvió a encender. Esta válvula de 1 milímetro se tenía que haber abierto a los 4 kilómetros, no a los 150 kilómetros de la Tierra, que era donde estaban en ese momento. Al encenderse el chivato, ¿cuál fue la reacción de los... la reacción lógica y natural de los cosmonautas? Bueno, pues levantarse e ir a la escotilla. Fueron a la escotilla rápidamente, pero la escotilla estaba perfectamente. Entonces, claro, aquí algo fallaba, y fue cuando uno de ellos empezó a oír algo muy, muy, muy importante. Eso que estaban oyendo era el silbido del aire. Un silbido del aire que se iba, que se salía de la nave. Así estaban perdiendo presión sin parar. Así que decidieron rápidamente apagar la radio para poder escuchar el origen de la fuga. Y esa fue la manera y la causa por la que nunca más se tuvo comunicación con los astronautas, porque la apagaron porque necesitaban encontrar dónde estaba la fuga. ¿Y por qué hicieron esto? Porque, bueno, a uno de los astronautas se le ocurrió... Estamos hablando de que son segundos, ¿vale? Todo esto son decisiones que se toman en segundos. En el entrenamiento tenían la posibilidad de que si la Soyuz caía al agua, bueno, pues tenían una manera de aguantar que no entrara al agua buscando la fuga y poniendo el dedo en el sitio donde... Bueno, pues ellos... para seguir ese entrenamiento, pues pensaron que si buscaban la fuga por donde se iba el aire, pues serían capaces de poner el dedo en el sitio donde estaba la fuga y de esa manera poder equilibrar la presión hasta llegar a un sitio seguro. Pero todo pasó súper rápido. En el segundo 20, la presión disminuyó a la mitad y la telemetría informó de que las pulsaciones se empezaban a disparar. A los 50 segundos, los astronautas perdieron la conciencia. Y a los 110, la telemetría transmitió el fatídico desenlace. Por supuestísimo, la nave, la Soyuz 11, estaba todo el rato siendo monitoreada y sabían perfectamente dónde iba a caer. Así que, bueno, pues cuando cayeron... O sea, bueno, eso lo contaré ahora después. El caso es que se cometieron muchos errores, ¿vale? Este fatídico desenlace se podía haber evitado si se hubiera considerado, por ejemplo, la posibilidad de que las válvulas se abrieran al explotar los separadores a la vez. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa, porque ¿qué pasaría si? También podrían haber puesto un sensor, otro sensor diferente, un chivato que ayudara a identificar el origen de la pérdida de presión, no que hay una pérdida, sino dónde está la pérdida. Pero es que además estas válvulas tampoco tenían un mecanismo de cierre, simplemente su misión era abrirse a 4 kilómetros. Os recuerdo que todo esto era también porque todo el diseño y la ingeniería que llevaba la Soyuz 11 estaba limitado a nivel económico. Tampoco podían hacer mucho más, ni podían utilizar el espacio. El espacio interno de la nave me refiero, porque sobre todo los astronautas iban sin traje, iban sin un traje presurizado que les habría salvado la vida, sin duda. ¿Pero por qué?
porque cabían 3 sin traje. Con traje solamente hubieran podido ir 2, y 2 ya lo había hecho la NASA. Bueno, y además, de manera injusta, también formaba parte de un experimento que consistía en saber qué pasaba con los astronautas que viajaban al espacio sin protección y sin oxígeno de emergencia. Creo que el resultado del experimento, pues, se quedó claro. Pero sí, pudo más el orgullo, la necedad y la soberbia de los gobiernos totalitarios. Bueno, los totalitarios y de los no totalitarios también. La autopsia reveló que los astronautas murieron asfixiados, ya que la sangre tenía un elevado contenido en nitrógeno. El aterrizaje, por cierto, fue perfecto. Estaban esperándoles, a los 7.000 metros se abrió el paracaídas, a los 4 metros se encendieron unos cohetes que hicieron que la nave se posara sobre el suelo de manera súper suave, como si fuera una pluma sobre el suelo de Kazajistán. Allí estaban, pues un montón de médicos y les esperaban con un despliegue increíble. Intentaron reanimarles por todos los medios. También hay fotos, podéis buscarlas en Google. Les hicieron el boca a boca, les hicieron masajes cardíacos durante un montón de tiempo, pero fue imposible. Si es que llevaban más de 30 minutos muertos. La estación espacial, la Salyut, fue consumiendo sus recursos y tuvieron que desorbitarla. Claro, llegó un momento que se le acabó la energía y, bueno, de una manera controlada la hicieron caer al mar. Desde entonces, desde esta misión, todos los astronautas soviéticos, pues bueno, llevan trajes espaciales, sobre todo durante el despegue y durante el aterrizaje, que son los momentos en los que pueden haber pérdidas de presión. Y por supuesto, estuvieron viajando solo 2 astronautas en todos los modelos de Soyuz hasta que se rediseñó la nueva Soyuz, que se llamó la Soyuz T, y que ya se le puso un sistema de detección de fugas, sistemas auxiliares para controlarlas, para generar oxígeno de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. La Soyuz T, por cierto, se diseñó y se estrenó en el año 1980. Por supuesto, los astronautas fueron declarados héroes y como tales fueron enterrados con un funeral de Estado, pero con todos los honores, en el mismísimo Kremlin. Bueno, y ahí está merchandising, hay estampitas, sellos y un montón de cosas relacionadas con ellos. Todo esto está súper documentado y podéis buscar la información en Google, que vais a ver, no solamente leer, sino un montón de fotos que dan fe de lo que pasó. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Una historia que sin duda merece ser recordada. Una historia llena de casualidades y de mala suerte que llevó a 3 cosmonautas rusos a convertirse en los héroes de su país, pero con el peor de todos los desenlaces. Una historia que espero haber estado a la altura y que, como no, quedará guardada en esta humilde cápsula temporal. Y bueno, también la casualidad y la mala suerte ha hecho que hoy no pueda participar Juan Sánchez, que es otro podcaster que, bueno, pues participa en el podcast Concepto Sentido, que por cierto os lo recomiendo, es un podcast totalmente recomendable, no os digo de qué va, para que os sorprenda un poquito. Y bueno, en este podcast, en el número 47, que iba acerca del miedo, Juan contó una historia acerca de otro astronauta que se dio un paseo espacial. Sí, lo he comentado al principio. ¿Y sabéis de quién se trata? De Alexei Leonov, el que descartaron en la tripulación porque tenía una mancha en el pulmón. ¿Veis? Otra casualidad. Además, este episodio supone el regreso de Memory Backups a una segunda temporada. Os doy las gracias por estar al otro lado, ya que sin vosotros esto no sería lo mismo y, bueno, ya cuento con vosotros para que sigáis mandándome todas aquellas historias, anécdotas o leyendas o cosas que creáis que merezcan ser guardadas para siempre en las ondas de un podcast, de un humilde podcast, del cual estoy muy orgulloso.
Y para ello nada más fácil, tenéis un correo electrónico de Gmail que se llama thememorybackup@gmail.com en inglés, o también podéis buscar en Blogspot Memory Backups y allí encontraréis, bueno, todos los episodios anteriores y todas las herramientas necesarias para también poneros en contacto conmigo. Incluso, por ejemplo, en este episodio de los astronautas, pues voy a poner fotos y cosillas así curiosas que podréis, pues bueno, poner cara a los astronautas o ver la Soyuz como era, o yo qué sé, o el sello. Todas estas curiosidades, pues siempre las recojo un poquillo en el blog. Y bueno, para terminar, sin más, me parece que es muy buena idea pues poner un par de frases, ¿no? Una de Henry Ford y otra de Coco Chanel. Henry Ford decía: el único y verdadero fracaso es aquel del que no aprendemos nada. Y bueno, Coco Chanel decía: el éxito es muchas veces encontrado por aquellos que no saben que el fracaso es ineludible. Hasta el próximo programa.